este momento vamos a encomendarle al Señor el día de hoy, que el Señor nos hable. Yo estoy emocionado de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cierra tus ojos, acompáñame. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor Dios, creyendo que tu Espíritu Santo está aquí con nosotros, Padre. Señor, lo que define nuestras vidas, Señor, es tu presencia, Señor. Padre, así que el día de hoy invocamos a ti, Espíritu Santo, invocamos tu presencia en este lugar. Padre, que sea palpable, Señor, que tú estás aquí el día de hoy, Señor, y tu palabra, Señor, venga, Señor, y more en nuestros corazones, nos despierte, nos guíe y nos hable el día de hoy. Bendito Rey, bendice esta palabra, unge tus siervos, Señor, el día de hoy. Gracias, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues buenos días, iglesia, buenos días. Gracias por estar aquí el día de hoy. Estás en casa viéndonos, muchas gracias. Bueno, la semana pasada comenzamos esta serie que ahorita estamos viendo. Espíritu Santo más que un escalofrío, ¿no? Y comenzamos esta serie respondiendo una pregunta fundamental: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Verdad? Y descubrimos que no simplemente es algo que sentimos de repente cuando se nos pone la piel chinita. No es una fuerza misteriosa que anda por ahí, el Espíritu Santo. Descubrimos y aprendimos que es la presencia de Dios. El Espíritu Santo es la presencia del Dios viviente contigo y conmigo. Él está presente, Él es una persona, Él está aquí con nosotros. Y hoy avanzamos un paso más en esto que estamos estudiando el día de hoy, ¿verdad? Y no solamente creemos que el Espíritu Santo está con nosotros, creemos que el Espíritu Santo nos enseña, creemos que el Espíritu Santo nos acompaña y creemos que el Espíritu Santo está siempre presente con nosotros, porque así nos dice la palabra, así nos dice su palabra. Así que el día de hoy vamos no solamente a platicar un poco, aprender un poco más. El día de hoy tenemos que despertarnos a una realidad, a una certeza en tu vida y en mi vida, y esta es que no caminamos solos, que no estamos solos, que si la palabra dice que su presencia está en nosotros, con nosotros, que está a nuestro alrededor, que Él vino, está aquí y el día de hoy está operando, debemos entonces caminar y vivir conforme a esa palabra. Y el día de hoy vamos a leer eso, vamos a aprender de eso. Y no sé si han notado que a veces tú y yo podemos saber algo, saber que es verdad, saber que es algo que podemos decir, lo veo, lo creo, lo testifico, pero aún así vivir como si no fuera cierto. A veces vivimos aún sabiendo la verdad como si no la supiéramos, como si simplemente no fuera real lo que tú y yo pensamos, lo que tú y yo sabemos. Y sabemos que el hacer ejercicio a ti y a mí nos hace bien, ¿verdad? Nos hace bien el hacer el ejercicio, comer bien, dormir bien, ¿verdad? Bañarnos, comer verduras, ¿verdad? Yo de chavo tenía una teoría cuando estaba, antes de casarme con mi esposa,
decía a mi mamá, ¿te bañaste el día de hoy? Y yo le decía, no, ¿para qué no sudé? Y así me la mantenía días, No fue hasta que conocí a Karina que descubrí los placeres de bañarme todos los días, ¿no es cierto? Pero tú y yo sabemos que tenemos que vivir de cierta forma, hacer ciertas cosas que nos hacen bien, que tú y yo debemos de evitar, ¿verdad? Pero no lo hacemos muchas veces, no lo hacemos, ¿verdad? Y prueba de eso es Krispy Kreme, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes, cuántas personas aún sabiendo que no es malo estar comiendo en exceso la donita? Híjole, mano, la donita, ¿no? Te pone a prueba esas donas. Yo tengo años que no como una de esas donas, ¿no? Nada más pasamos por ahí por donde las venden y nada más paro la trompa. Ay, ya la solí, ya con eso tengo. Pero sabes, lo mismo sucede espiritualmente contigo y conmigo. Sabemos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, pero llega el lunes, llega la junta, llega la llamada difícil, llegan esos momentos que cambian nuestro día, que cambian nuestro caminar y se nos olvida. Vivimos como si ya no estuviera Él contigo y conmigo. Viene ese diagnóstico del doctor, viene esa noticia mala, viene ese correo, viene la deuda, viene algo y nos mueve, ¿verdad? Y sabes, tú y yo debemos pensar en eso un poquito. ¿Por qué? Porque en poco tiempo que tú y yo podemos estar en esta tierra, vamos a empezar a cargar cosas que simplemente Dios nunca quiso que tú y yo cargáramos, que tú y yo no viviéramos solos. Y puede ser tan rápido, puede ser tan sutil. Y sabes, si el Espíritu Santo realmente está dentro de ti y de mí, entonces, ¿por qué a veces vivimos como si no estuviera Él? Si la palabra nos dice que envió a su Espíritu para que estuviera con nosotros, ¿por qué muchas veces caminamos como si viviéramos solos? Esto es algo que tú y yo el día de hoy nos tenemos que preguntar. ¿Por qué cargamos cosas nosotros solos? ¿Por qué nos aferramos a cargar con nuestra ansiedad? ¿Por qué nos aferramos a cargar con decisiones como si todo dependiera de ti y de mí solamente? Y nos aferramos a eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque intentamos mantener la unidad en la familia, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en el trabajo, todo lo que tú y yo hacemos, como si dependiera total y completamente de ti y de mí. Y lo hacemos solos. Te levantas, vas, haces lo que tienes que hacer y por dentro puedes estar tú rodeado de gente, pero te sientes solo. Así que el mensaje del día de hoy consiste en algo que es una verdad, que es algo que debe de ser la roca sobre la cual tú y yo nos paramos y que tenemos que aprender. Y se trata de despertar a una realidad diaria, y esta es que tú y yo no estamos solos. Tú y yo no estamos solos. Si el creador del universo escogió hacer su hogar dentro de ti y de mí, esa verdad debe de cambiar la forma en que tú y yo caminamos, vivimos, nos identificamos. Debe de cambiar cómo tú y yo enfrentamos a la vida día tras día. Si Dios verdaderamente se ha mudado a vivir dentro de nosotros, algo tiene que cambiar.
Algo tiene que suceder dentro de ti y de mí, de nuestros corazones, para entender esa realidad. ¿Sabes? Los discípulos seguramente no se podían imaginar estar viviendo sin Jesús. Lo tenían ahí a un lado, lo tenían ahí con Él. Y seguramente cuando tenían una pregunta, acudían a Él y le preguntaban y se sentían más tranquilos, ¿verdad? Cuando faltaba alimento, pues Él proveía. Cuando ellos veían las tormentas, Él le habló a la tormenta y la calmó. Pero sin embargo, Jesús les dijo algo que tú y yo tenemos que entender, algo que a ti y a mí nos beneficia. Jesús les dijo a sus discípulos que Él se iría, pero después les dio una promesa que transformaría la vida de los discípulos, y el día de hoy nos transforma a ti y a mí. Y esa es que el Espíritu Santo iba a venir, que el Espíritu Santo iba a morar en ti y en mí. Y esa es la promesa que Dios nos dio. Y lo leemos la palabra en Juan 14, 16 y 17, y dice lo siguiente: y yo le rogaré al Padre, y Él os dará un consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve, dice la palabra, ni le conoce. Pero vosotros, está hablando de ti y de mí, le dice, le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros, estará contigo y conmigo. Esa es la promesa que Jesús nos hizo, que Él se iba, pero venía el Consolador, venía la presencia, venía Dios no solamente a seguir hablando como lo hacía a través de los profetas, a través de como hizo con Jesús en momentos específicos dentro de la historia. Venía la presencia de Dios a habitar dentro y con su pueblo. Y esa realidad ha cambiado nuestras vidas. Y si tú y yo regresamos a ver el versículo, las últimas palabras que dice ahí, notarás que dice que ahora estará con nosotros. Estará con nosotros y en nosotros. Con nosotros y en nosotros. ¿Sabes? Durante generaciones y generaciones, el pueblo de Dios, los israelitas, experimentaban su presencia de ciertas formas, y lo vemos en la palabra. La palabra nos dice que bajó el Espíritu, vino la presencia de Dios, habló un profeta y Dios obró. Pero Jesús nos anunció algo nuevo para ti y para mí, que su presencia, que la presencia de Dios ya no estaría asociada a momentos en específico. Ya no estaría dentro de un edificio, dentro de un tabernáculo ahí guardada, sino que su morada sería su pueblo. Que ahora la presencia habitaría dentro de ti y de mí. Y eso significa cuando tú y yo el día de mañana entremos a la junta, cuando vayamos a trabajar, cuando tengamos que llevar a los niños a clase, cuando el tráfico se agolpe, cuando el doctor te diga un diagnóstico difícil, cuando simplemente ya no puedes más. Quiere decir ahí que el Espíritu Santo estará contigo y conmigo. Eso significa no más Dios hablando desde el cielo, Dios aquí adentro de ti y de mí, hablándonos, estando con nosotros. Eso significa que tú y yo no caminamos solos, que tú y yo no estamos viviendo solos.
Y tal vez tú y yo podamos sentir el día de hoy que nuestros sentimientos definen nuestra realidad. Yo sé lo que es eso. Mis sentimientos, mis ojos, mi vista me dicen que no esté aquí, que esté en otro lugar tal vez, que esté lamentándome por lo que me está pasando. Pero el Espíritu Santo de Dios que está dentro de mí, está dentro de ti, me dice: bástate mi gracia. Sigue caminando, sigue creyendo. Eres lo que dice la palabra que eres. Si tú y yo basamos nuestra vida y caminamos simplemente basado en lo que nuestros sentimientos nos dicen, en lo que nuestra mente nos dice, en lo que nuestro corazón nos dice, viviremos engañados. Viviremos engañados. Así que la palabra de Dios a ti y a mí nos dice que Él vive con nosotros. La palabra de Dios nos dice que Él habita dentro y alrededor de su pueblo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que vino y dio a su Hijo, aquel que creó al universo y lo sostiene en la palma de su mano, vive dentro de ti y de mí. Y eso debe de cambiar la forma en que tú y yo vivimos el día de hoy. Cambia la forma en que tú y yo vivimos. Cambia la forma en que tú y yo debemos de pensar, de razonar, de actuar, porque su Espíritu está con nosotros. Así que una de las realidades, una de las verdades que te quiero decir el día de hoy es la siguiente: su presencia cambia quién soy y a quién pertenezco. Su presencia lo cambia. ¿Sabes? Una de las luchas más grandes en nuestra cultura el día de hoy es la identidad. Es la identidad. Unos se creen perros, otros se creen gatos, otros tienen muchos pronombres, otros se creen que no valen nada, otros se creen que valen de más. Otros ponen su valor en lo que ellos pueden hacer, en lo que han vivido, en lo que han hecho, en su preparación, en sus estudios. Pero siguen haciéndose la misma pregunta vez tras vez tras vez: ¿quién soy? Y muchos de los que están allá afuera están esperando la siguiente moda. Ahora a ver qué se les ocurre para identificarse con eso. No saben quién son. Porque cuando tú y yo basamos nuestra identidad en algo que puede cambiar tan fácilmente, en la opinión de las personas, en algo que de un día a otro ya no puede estar, en nuestra salud, en nuestra experiencia, en nuestra inteligencia, híjola, ten cuidado. Porque todo eso se puede ir de un momento a otro. De un momento a otro. Y ese es el problema que muchos el día de hoy están viviendo y están caminando en eso. Están caminando en eso. Su identidad está construida sobre algo que el día de mañana puede desaparecer. Pero el Evangelio, la palabra, nos ofrece a ti y a mí algo fundamental sobre lo cual basar nuestra identidad, algo que es seguro. Y sabes, cuando Dios comienza a obrar en ti y en mí, no comienza Dios haciendo algo para cambiar tú quien eres, para cambiar tu apariencia. Dios empieza a obrar dentro de ti y de mí para cambiar nuestro interior, para cambiar quién somos tú y yo aquí adentro, para que a pesar de los problemas, las dificultades, las piedradas que arroje la vida, esas duelen más que las pedradas. Amén, ¿verdad? Nos cambia aquí adentro el Señor.
para que puedas enfrentarte al día de mañana. Muchos de nosotros vivimos pensando que Dios no está en nuestro mañana, que Jesús no ve nuestro mañana. Y el día de hoy quiero decirte algo. Dios ya está en tu mañana. Él ya ve lo que sucederá mañana. Él ya ve lo que viene después. Dejemos de estar viviendo como si no lo conociéramos. Como si no lo conociéramos. Primera de Corintios 6, 19 y 20 nos dice lo siguiente: ¿o ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El Espíritu Santo está dentro de ti y de mí, el cual tenéis de Dios. ¿Y qué dice? Y nos pregunta, ¿y que no sois vuestros? Ya no somos de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio. Crucificado fue por nosotros. Y sabes que tú y yo, aquí nos dice la palabra, nuestro Dios entregó su cuerpo para estar contigo y conmigo, para que tú y yo fuéramos templo del Espíritu Santo. Amén, amén. Pablo, ¿sabes qué? Comienza con una pregunta, este versículo que leímos, y nos hace la pregunta: ¿se les olvidó? ¿Ya se te olvidó lo que dice la palabra? ¿Ya se te olvidó lo que habla la palabra de ti? Y este suele ser el caso con muchos de nosotros. Olvidamos la verdad. Olvidamos la verdad cuando nos critican, cuando fallamos, cuando la vida se pone difícil, cuando las cosas no salen como tú y yo quisiéramos. Muchas veces se nos olvida la verdad. Se nos olvida la verdad. Y quiero que te imagines algo. ¿Cuántos de aquí han ido a una galería de arte? Algunos. Ya mis papás ya no me llevaban porque yo hacía desastres en ellas. Es que me aburría. Pero imagínate entrar a una galería. Entras a un museo, a una galería, y hay una pintura ahí de un cuate que nunca has escuchado hablar de él. Y a lo mejor tiene una nota allá abajo, ¿no? Y dice que esa pintura vale $20 millones. Imagínate. Y tú te pudieras preguntar, ¿por qué vale $20 millones? Y la puedes ver y tal vez no entiendes, y tal vez tú no le ves ese valor. Y tal vez tú dices, traigo 20 pesos y me deben 10, ¿verdad? Pero aquí te va. El valor que tiene ese cuadro no está demostrado por lo que tú piensas de ese cuadro, sino por el precio que alguien estuvo dispuesto a pagar por ese cuadro. Y sabes, la cruz no solamente nos dice que Dios a ti y a mí, Él nos ama, nos muestra el valor que tenemos para Dios. Tú y yo somos ese cuadro. Y alguien nos vería y diría, no, ya le faltan partes. Está descarapelándose ya. O sea, deberían de pagarme por verlo. Pero Dios dice lo contrario de ti y de mí. El valor está en ti y en mí por lo que Él estuvo dispuesto a dar por nosotros. Porque nos ama. Y se nos olvida tan fácil eso. Se nos olvida tan fácil eso. Pablo más adelante declara algo
que es extraordinario en ese versículo. Dice que tú eres templo del Espíritu Santo. Que tú eres templo del Espíritu Santo. Para el creyente judío, el templo era la representación de la morada de Dios sobre la tierra. Un lugar sagrado. El día de hoy todavía van al muro de los lamentos, a uno de los muros que queda de ese templo donde habitaba la presencia de Dios, y ahí van y oran. Era un lugar sagrado para ellos, un lugar donde el cielo y la tierra se juntaban. Pero ahora Pablo dice, Dios ha escogido vivir en ustedes. Dios ha escogido vivir dentro de ti y de mí. El Espíritu Santo no renta un espacio en tu vida y en mi vida solamente para estar de vez en cuando. Cuando viene de viaje, cuando viene de visitar a alguien más, pues me voy a quedar un ratito. No, el Espíritu Santo no solamente vive con nosotros o nos visita cuando es domingo. Él ha establecido su residencia en tu vida. Él ha establecido su residencia en todo lo que tú eres. Así que el día de mañana, cuando te levantes, el día de mañana cuando te veas al espejo para peinarte, vas a ver en el espejo a alguien que dijo: Dios, lo doy todo por él. Lo doy todo por ella. Lo doy todo por estar ahí. Todo por estar ahí con él y con ella. Así que eso no significa que no tenemos o no tendremos momentos difíciles. Eso no significa que no tendremos dificultades, pero sí significa que su obra está viva dentro de ti y de mí. Dentro de ti y de mí. Él nos ama tanto y nos ama demasiado que no nos dejará tal cual nos ha encontrado. No nos dejará tal cual como Él llegó y te encontró. No te dejará así. No te dejará así. Pero sabes, tenemos que tener algo en cuenta. Dios no espera que tú y yo vivamos una vida perfecta para venir dentro de nosotros y para cambiarnos a ti y a mí. Él se mudó y vino a tu vida y a tu corazón sabiendo exactamente lo que tú habías vivido y lo que tú necesitabas. Él conoce cada lágrima que has derramado. Él conoce cada inseguridad, cada cicatriz, cada lucha que tú tienes, has tenido y seguirás teniendo. Él la conoce. ¿Sabes? Nunca ha existido un momento, ni un solo momento en la existencia que el Espíritu Santo te vea y diga: ah, caray, eso es sorpresa para mí. ¿A poco hizo esto? ¿A poco hizo el otro? Él sabía que tú y yo le necesitábamos de antemano, y Él sabía todo de ti y de mí, cada rincón. Cada vez que tú y yo pecamos, cada vez que tú y yo lloramos, cada vez que te sientes solo, cada vez que llega la vida y te abruma y te sacude, cada vez que la relación que estás tratando de rescatar parece fallar e irse, tu matrimonio que estás luchando porque sobreviva, Él está ahí. Él ve. Él conoce tu lucha y Él está ahí contigo. Dios nos está renovando y muchas veces confundimos
el no ver cosas en nuestra vida, el no ver cosas inmediatas con la ausencia de Dios. Y Dios está trabajando dentro de ti y de mí. Dios nos está llevando a algo distinto a ti y a mí. Sabes, una construcción es ruidosa, ¿verdad? Una construcción, hay material por todos lados y antes de ver el resultado ves el tiradero. Ves todo lo que hay alrededor y dices, Dios mío, ¿cuándo? Pero es porque Dios está trabajando dentro de ti y de mí. Es porque Él y su presencia habita dentro de ti y de mí. ¿Sabes? El hecho que el Espíritu Santo esté dentro de ti y de mí, eso a ti y a mí nos enseña que seremos transformados. Seremos mudados a un nuevo lugar, seremos movidos por su Espíritu Santo. Y eso cambia quién tú y yo somos, cómo tú y yo reaccionamos. Porque nos damos cuenta que le pertenecemos a Él, porque has sido comprado, porque has sido justificado. Y eso nos debe de cambiar cómo tú y yo caminamos día tras día. Viendo, sabiendo que el Señor está contigo y conmigo, contigo y conmigo. Y eso nos debe de cambiar. Romanos 8, 14 al 16 nos dice, ay, me encanta este versículo. Porque todos los que son guiados por Él, el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. No habéis recibido un espíritu de esclavitud. No has recibido un espíritu que te ata a este mundo, que te dice que no vales nada, que te dice que tú no importas. Un espíritu que te esclavice al pecado. Aquí nos dice la palabra que tú y yo habéis recibido el espíritu de adopción. El espíritu de adopción. Por eso tú y yo podemos clamar, Abba, Padre. Abba, Padre. El Espíritu Santo de Dios habita dentro de ti y de mí. Habita dentro de nosotros. Habita dentro de nosotros. Y así es como tú y yo el día de hoy debemos de caminar. Y sabes, esa palabra Abba nos habla de que nuestro corazón clama a Él, papito, papito, te amo, te necesito. Y Él no es indiferente a eso. No sé cuántos de aquí tengan hijos. Y te ha tocado de seguramente que tu hijo ha soltado un llanto de repente. Ya sabemos cuando lloran, cuando están de malcriados, ¿verdad? Que están haciendo un berrinche. Pero cuando te necesitan, te hablan. Y sale aquí dentro de ellos un clamor: papito, mamita. Y tú donde estuviste, al momento de escuchar eso, dejas todo lo que estás haciendo y sales corriendo a abrazarlo, a estar con él. Y entre tus brazos ese niño, tu hijo, tu hija, se siente seguro, que pertenece, sabe que su papito y su mamita está ahí. Y así el día de hoy el Señor quiere que tú y yo sepamos que Él está contigo y conmigo. Que tú puedes clamar: Abba, Padre, papito, te necesito. Y Él está ahorita ya dentro de ti y de mí. Él ha venido a habitar dentro de ti y de mí. Y solo lo que necesita escuchar el Señor, ese clamor tuyo: papito, te necesito. El Espíritu Santo está aquí.
está contigo y conmigo. La segunda realidad que te quiero decir el día de hoy: su presencia cambia cómo tú y yo enfrentamos la vida. La presencia del Espíritu Santo no significa que todas nuestras circunstancias van a cambiar de inmediato. No. Tendremos las batallas, caminaremos entre dificultades, pero significa que tú y yo no estaremos solos. Que tú y yo no estaremos solos. Con frecuencia tú y yo oramos: Señor, quítame esto, quítame lo que estoy pidiendo, Señor, ya no lo quiero. Pero tú y yo debemos ser cambiados en lo que estamos viviendo. Y nuestra oración debe de ser: Señor, cámbiame en medio de todo lo que estoy viviendo. Señor, cámbiame en medio de esta situación. Porque su presencia cambia como tú y yo enfrentamos la vida. Como tú y yo enfrentamos la vida. Muchas veces enfrentamos las cosas tú y yo a solas. Y no debe de ser así. Si solo supiéramos a quién pertenecemos, si solo supiéramos y nos diéramos cuenta y caminaríamos sobre la verdad que somos de Él, nuestra vida sería tan distinta, tan distinta. Quiero platicarte una historia. Imagínate un centro comercial. Un centro comercial, vamos a decir, Plaza Mayor. Unos 2 días antes de Navidad, ¿cómo está? Llenísimo, ¿no? Al full. Imagínate que tú estás pequeño. Estás chiquito de nuevo, tienes a lo mejor unos 5 o 6 añitos, y tu papá te dice: vamos de compras, acompáñame, vente. Y van al centro comercial, tú estás emocionado porque vas con tu papito, vas caminando con él, llegan ahí al centro comercial. Van caminando ahí en el estacionamiento, y justo antes de entrar, tu papá te toma de los brazos y te dice: no te me despegues, va a haber mucha gente allá adentro, no quiero que te pierdas, no te distraigas, quédate pegado conmigo. Tú le dices: sí, papá, claro, vamos. Y empiezan a caminar allá dentro del mall, y está lleno de gente, hay mucha gente dentro del mall. Hay mucho bullicio, hay mucho ruido, hay gente caminando por todos lados. Y de repente pasan enfrente de una juguetería. Tú eres niño, estás chiquito. ¿Qué es lo primero que haces? Te pegas, ¿no? Como los de Garfield, esos que ponen en los coches. Estás ahí pegado, ¿no? Viéndole, soltaste la mano, papá, y te pones a ver qué ves. Te distrajo lo que está pasando. Le soltaste la mano, papá, y estás viendo el aparador, y te estás imaginando jugando con esos juguetes. Te distrajo lo que está delante de ti. Pero de repente volteas y no ves a papá.
Y esa emoción que sentías por estar con Él, por andar en el mall, esa distracción o eso bonito que estabas viendo en el aparador, ya no importa. Esa alegría que tenías se vuelve en temor y empiezas a llorar. Empiezas a desesperarte porque no lo ves, porque te sientes solo, porque no sabes dónde está Él. Ya te imaginaste, te vas a perder, te van a raptar. Nunca más voy a volver a ver a mi papá. ¿Por qué hice esto? Y nos autocastigamos. Y estamos ahí lamentándonos. ¿Por qué lo solté? Pero de repente escuchas una voz que te dice: hijo, hija. Y volteas y es tu papá. Sales corriendo y lo abrazas. Y Él te abraza fuerte y te dice: aquí estuve todo el tiempo. Siempre supe dónde estabas. Vi que te distrajiste, pero yo te veía. A lo mejor tú no me veías a mí, pero yo estaba ahí. Yo estaba cuidándote, esperando que tú voltearas a verme y me buscaras. Y te sientes seguro de vuelta en los brazos de papá. ¿Qué pasó en ese momento que papá te abrazó? La multitud no desapareció. El ruido no se terminó. Lo único que cambió fue que te hiciste consciente de la presencia de tu padre. Te hiciste consciente que tu papá estaba ahí y todo lo cambió ese momento. Te diste cuenta que estabas seguro, que no estabas solo. Así vivimos muchas veces tú y yo. Vivimos separados de Él. Vivimos distraídos, vivimos en el ruido, vivimos en pecado, vivimos lejos de Él. Pero Él siempre está ahí. El Espíritu siempre está ahí. Él sabe dónde has estado. Él sabe lo que has visto. Él sabe lo que te han hecho y lo que te ha sucedido. Pero su presencia lo cambia todo. Su presencia lo cambia todo. Así que el día de hoy, para terminar, te quiero decir algo. Aquí está su Espíritu. El día de hoy Él quiere que te vayas dándote cuenta que Él está contigo, que Él siempre ha estado cerca de ti, que no tienes que vivir a la sombra de nada ni de nadie, que no tienes que compararte con absolutamente nadie, porque tú eres especial tal cual eres y eres lo suficiente para Dios. El día de hoy Él quiere que sueltes cosas. El día de hoy quiere que sueltes el ruido, la distracción y todo aquello que te ha robado de su presencia. Cierra tus ojos. Concéntrate en Él. En lo secreto de tu presencia, oyes la voz de mi clamor.
se goza mi ser cuando me mira. Y estás conmigo. Descansa mi alma, seguro estoy. Abba Padre, tu hijo soy, hoy me abrazo a tus pies y te adoro. Padre eterno, Dios de amor, hoy te rindo mi vida, mi Dios, en adoración. Tu hijo soy, hoy me abrazo a tus pies y te adoro. Padre eterno, Dios de amor, hoy te rindo mi vida, mi Dios. Abba Padre. Abba Padre, Espíritu Santo, el día de hoy te pido, Señor, que vengas sobre nosotros, Señor, que tu presencia sea palpable en nuestras vidas, Señor. Dios, que entendamos, Señor, Dios, que tú no estás en el cielo, Señor. Padre, que no estás allá esperándonos, que estás aquí ahora, que tu presencia habita dentro de nosotros. Padre, que esa realidad nos haga el día de hoy soltar lo que tengamos que soltar, Señor, alejarnos de lo que nos tengamos que alejar. Padre, que volteemos a ti, Señor, y a tu presencia, y reconozcamos, Señor Dios, que hemos sido comprados por precio, que hemos sido comprados por el precio máximo, Señor. Padre, que el día de hoy podemos clamar, Abba Padre, y tú nos escuchas, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, Señor, con tu presencia, Señor. Que la persona de Jesús se nos sea revelada, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor Dios, nos redarguya, nos hable, nos transforme, nos guíe, Señor, a lo que tú quieres y anhelas para nosotros. Y eso es darnos cuenta que siempre estás ahí, Señor. Y en consecuencia cambiemos nuestra forma de vivir, pensar, caminar, Señor, de adorarte, Señor, de servirte, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.